Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Selim López. Estamos listos y preparados para el programa de este día. Hoy tengo el agrado de poder conversar con una mujer que por su organización, por su forma de ver la vida, es que ha ido avanzando en su vida personal, pero en su vida profesional, y hoy por hoy es una imagen y un referente de honestidad y de transparencia. Hoy tengo el agrado de poder conversar con la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doña Migdonia Ayestas, en relación a cómo está el país, cómo lo dejaron los nacionalistas, el gobierno saliente del señor Hernández, y cómo lo recibe el nuevo gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya. Así que le pido que después de esta pausa se quede conmigo y conozca la historia de vida y el análisis en cuanto a la violencia y lo que estamos viviendo que realiza mi buena amiga Migdonia Ayestas. Ya regresamos. Sigue a Selim López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Selim López, Twitter como @EsdraSelim, y busca en YouTube el canal Esdras Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. Descarga la aplicación Canal 6 Honduras y lleva tu programación favorita a todas partes. Noticias, deportes, música y mucho entretenimiento al alcance de tus manos. En cualquier dispositivo móvil, disfruta lo que más te gusta con la app Canal 6 Honduras. Disponible para Apple y Android. Síguenos también en redes sociales. Agradezco su tiempo, mi estimada Migdonia Ayestas, y agradezco que en un día tan ajetreado, en donde demanda mucho de su presencia, de su análisis, de reuniones, usted tenga un chancecito para que los televidentes de A Jalón conozcan su historia de vida. Y de verdad que agradezco, porque cada vez que periodísticamente la he abordado por algún tema, usted siempre ha estado con las puertas abiertas para que conozcamos desde su perspectiva y a lo que usted se dedica, cómo está el país. Pero este programa tiene por objetivo conocer quién es Migdonia Ayestas. Además del jalón físico, vamos a hacer un recorrido por su vida, y tengo que arrancar como con todos los invitados. La primera pregunta es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado Migdonia Ayestas? A mucha honra, en Santa Cruz, el paraíso. Okay. Yo siempre he dicho que no necesito ser cristiana, ¿Sí? Selim, y muchas gracias por la invitación. Sí. Porque nací todos los lugares santos, Santa Cruz, el paraíso. Pero de hecho soy muy orgullosa de ser paraíso. Solo vamos a modificar ponerlo un poquito para arriba, ahí Miguelito, para que salga extraordinariamente bien. Ok, hija de... Soy hija de Lucía Serna, mi madre, ajá. y Gudelio Ayestas Alvarenga. Ajá. Son mis padres, que con ellos aprendí los valores, Sí. aprendí a ser quien soy. Ellos me enseñaron que con el trabajo duro y tesonero se puede salir adelante, y eso es lo que hice. ¿Viven ellos? No. Recientemente hace 3 años, los papás siempre viven en nuestra memoria, pero hace 3 años mi madre murió. Sí.
y nos dejó recuerdos, una vida para ser ejemplo. Claro. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 7 hermanos. Sí. 7 hermanos. Yo soy la antepenúltima de mis hermanos. Ajá. Fue la pequeña a las que le toca todo cuando son los hermanos mayores, somos los mandaderos de los hermanos. Sí. Pero tenemos una muy buena relación con todos mis hermanos, de apoyo mutuo, de confianza, y el hecho de estar en comunicación siempre y apoyarnos. Eso ha sido la hermandad que nos dejaron. Somos una familia unida. Claro. Y esa niñez y esos valores, como usted lo menciona, los recibió de sus padres a temprana edad. Pero su niñez, ¿cómo fue? ¿Fue una niñez difícil, dura? ¿Le tocó trabajar desde temprano? ¿O tuvo la bendición de que sus papás se esforzaron a lo máximo para que solo estudiara? Mire, mis papás eran campesinos, agricultores. Teníamos un hato ganadero, además. Es decir, vivíamos en el campo. Nunca nos hizo falta esa pobreza que no necesitas tener más. Ajá. Y no trabajé hasta que me gradué de maestra de educación primaria. Mis padres procuraron todo para que nosotros saliéramos adelante, y ahí de media ya te soltaban y ya empecé a trabajar. Así que tuve una niñez muy linda. La recuerdo todavía, recuerdo el hecho de crecer en el campo con todos los frutales. Me heredaron mi papá la huerta de ellos, uh-huh, las que nos sembraron para que no tuviéramos necesidad de ir a robar a ningún lugar, sí, ni ir a sacar una fruta de un solar ajeno. ¿Cuál era la fruta que más le gustaba comerse de la finquita? Mangos. Los mangos me fascinan, pero habían aguacates, nances, limones, de todo, hasta matasanos. Sí. Deberíamos matar algunos sanos, ¿no? Pero habían matasanos. Óigame, a mi mamá le encantaban. Esos mangos, ¿cómo los prepara usted, por ejemplo? Si son verdes, me encantan con sal y cominos. Eso es una ricura, me encantan. Además no engordan y sí, eso ayuda. Luego, el punto es que no me como solo uno, ¿no? O sea, sí, jugábamos con mis hermanos en las naranjas, por ejemplo. Ajá. Bajar las naranjas, pelábamos 5 y apostábamos quién se las chupaba más rápido. Obviamente perdía yo, ¿no? Porque cuando uno va más grande es ser vivo, y lo hacía más rápido mi hermano mayor, entonces sí, siempre ganaba. Claro. Tenía la frustración de que siempre ganaba él. Pero fui aprendiendo a llevarnos bien, a compartir. Y hasta antes de hacerse maestra siempre vivió en su pueblo. Viví hasta los 12 años con mis papás y mi mamá, precisamente porque en Santa Cruz en esa época no había colegio. Luego ya me trasladé al Paraíso a estudiar ya al colegio. Estudié en el Instituto Alejandro Flores hasta 3er curso, y luego en la Escuela Normal de Señoritas Villa Ahumada estudié magisterio. Sí, ok. Y si yo le pregunto una anécdota de adolescente, alguna picardía que hizo, no en el mal sentido, pero sí bromear, esconderle algo a alguna compañera, ¿la recuerda? ¿O siempre fue bien portadita? No, yo también era peste, ¿no? O sea, todos somos unos pestes. Por ejemplo, tenía una prima y amiga, compañera de la escuela. A mí me encantaba quebrarle el lápiz grafito, por ejemplo. Y siempre iba llorando a la casa a decirle a mis papás, y obviamente lo tenían que pagar, ¿no? Sí. Ella también es maestra ahora, y me decía, ay, Victoria, lo que yo sufría. Pero luego son cosas de niños. Estábamos en 6º grado de esos compañeros. Magdalena, por ejemplo, Magdalena Mendoza, ella trabaja en Trojes, pero Abel es un profesor de la Universidad de Ingeniería, entonces ya no se llama Abelito, ¿no? Don Abel sí, ahora. Ya estamos grandes. Sí. Pero teníamos una muy buena relación y no molestábamos tanto, pero esa era una de las cosas que yo recuerdo que de las maldades que hacía. Cuando va a la universidad, ¿qué decide estudiar? Mire, como empecé a estudiar magisterio, creí que lo obvio y que lo que me gustaba, porque me gusta ser maestro. Ya Gabriela Mistral decía que para ser maestro para encender fuego debes tener, para encender lámparas debes tener fuego en el corazón, perdón. Sí. Y me encanta ser docente, enseñar. Creo que ahí descansa el futuro del país. Claro. Y ahí es donde decidí ser pedagoga. Estudié pedagogía. Ajá. Luego
me gradué y empecé a trabajar en la universidad. Di 10 años clases en educación a distancia, formando también pedagogos en la zona de oriental. Y de ahí tengo muy buenos recuerdos también, porque estaba muy joven enseñando. ¿Sí? Y siempre me caracterizó por hacer las cosas bien. Ok. Y bueno, en algún punto llega el amor a su vida. ¿Quién la enamoró para casarse y para formar una familia? Fíjese que en un previo a eso, yo soy católica. Sí. Y siempre tenía, y fue líder de jóvenes. Ahí hay muchos de los jóvenes. Yo siempre tuve el hecho de los valores, lo que enseñan en la iglesia. Sí. Y ahí estuve por muchos años, hasta mis 30 años. Y tuve un novio de los 17 que me casé a los 33 con él. Ajá. Es decir, fue un largo noviazgo. Obviamente terminamos en algunos momentos. Y me casé con él. Todavía estamos casados, felices. Y fue un bonito noviazgo. Recuerdo que me propuso matrimonio cuando estábamos enterrando a mi papá. Y me dijo: Migdonia, yo me voy a casar con vos. No me lo pidió, me lo aseguró. Sí. Y de ahí nosotros nos casamos y tenemos una linda familia. ¿Se casó a los cuántos? Me casé a los 33 años. 33. Yo sí disfruté, estudié, trabajé, viajé. ¿Le recomienda eso a las muchachas? Sí. La mejor opción para los jóvenes es aprovechar su vida. Y porque el matrimonio ata. El matrimonio es una empresa que hay que trabajarla siempre. Y si te tenés hijos e hijas, hay que procurar por ellos. Y eso también es toda una tarea. Por eso es que el disfrutarla, el vivir decentemente, obviamente, claro, recomendaría yo, claro, hacerlo en la época de que sos libre, soberano e independiente. Eso hice yo. O sea, cuando me gradué de licenciada en pedagogía, me pagué un viaje de graduación y me fui a estar un mes al Perú. Mire. Es decir, una de mis mejores amigas, Cecilia Ponce, fue mi compañera en la universidad. Ella ya se había ido al Perú y nos fuimos de paseo. Fui a conocer Machu Picchu. Eso le iba a decir. Sí. Ese es uno de los atractivos arqueológicos a los que yo pretendo algún día en mi vida ir, porque es fascinante usted. Siempre, mire, cuando a mí me dieron clases de historia y todo eso y hablábamos de las civilizaciones antiguas, yo siempre quedaba fascinado, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy hay muchos canales que ponen documentales de esas civilizaciones, sí. Pero, óigame, Machu Picchu está en una montaña. 3.000 metros sobre... ¿Cómo llevaron todo eso para hacer esa edificación? O sea, y ahí entra otra teoría conspiradora, que los alienígenas vinieron y que ayudaron y esto y lo otro, sí. Pero usted que estuvo ahí, ¿qué impresión le causó Machu Picchu? Es un sitio de paz. Es un sitio donde uno puede meditar y respira la grandeza del ser humano. Sí. De lo que es capaz una civilización cuando se propone dar vida y darle un nombre a una civilización, a un país. Y eso me pareció Machu Picchu, que es un tesoro en una montaña grande, como el nombre de Machu Picchu, claro, o en una montaña pequeña como Huayna Picchu, ¿no? Sí. Entonces fue un viaje lindo, además estar a esa altura, claro, del nivel del mar, que cuesta un poco respirar, sí. Y si no hay que utilizar medicamento para el soroche, para el mal de altura, sí. Pero fue una muy buena experiencia. Esa es de las inolvidables. Luego... Bueno, y la gastronomía peruana, no digamos. Es una de las mejores del mundo, sí. Sí. A mí me encantan los elotes, sí. Será porque nací en el campo, ¿no? Sí. Y los choclos son, sí, otra cosa rica, sí, también, sí, en el Perú, porque es grano grande, claro, grano de altura. Sí. Y conocer su gastronomía, su arquitectura y todo todas las civilizaciones es interesante. Entonces, una ya no tan adolescente, pero una mujer ya realizada, tomó su tiempo, no
no se comió la miel antes de la luna, terminó los estudios y vino y dijo, bueno, me merezco un viaje, me voy. Estuvo un mes en Perú. Mire que cómo habla eso de una organización que tiene usted en su vida y cómo ese orden, pues la Biblia lo dice, el orden atrae la bendición, pues. Exacto. ¿Verdad? En las iglesias lo dicen, el orden atrae la bendición. Usted hizo las cosas bien y le aconseja a las muchachas que así actúen. Sí, y deben entenderlo las jóvenes, no hay que precipitar nada. Y la Biblia lo dice también, y no quiero dar cátedra de porque hay están los pastores y los curas que lo hacen. Sí. Pero ninguna hoja se mueve sin el consentimiento de Dios. Claro. Y eso tiene que aprender a hacerlo uno, a planificar su vida. Sí. La vida es eso, para planificarla, porque la esperanza de vida es, ¿cuánto es? 72 años. Sí. ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue a los 72? ¿Cuánto de ahorro voy a tener? Si voy a estar jubilada, ¿qué voy a hacer en mi jubilación? Todas esas cosas hay que planificarlas. Incluso cuántos hijos va a tener y con quién se va a casar. Claro. Hay que, una de las cosas que les enseñamos, porque yo trabajé en prevención de violencia y en la escuela y la familia, y una de las cosas que les decimos a los niños, que aprendan a identificar los noviazgos tóxicos o los noviazgos violentos, sí. Precisamente porque uno tiene que aprender a reconocer quién va a ser la persona sí. con quien vas a compartir el resto de tu vida, porque lo otro es, ¿para qué me caso, no? Me caso para que, como el microondas que se dañó y lo botamos, ¿no? Sí. Antes se reparaban los radios y todo, ¿no? Ahora solo se bota y se compra sí. uno nuevo. Y así pretenden que sean los matrimonios. Y eso yo no lo comparto. Yo creo que una relación se compone de una muy buena comunicación, de amor, de respeto y de cuidado del uno al otro. Es decir, lo que yo llamo en síntesis procurarse o una convivencia pacífica que se debe tener en la familia. Claro, o sea que usted encontró en su esposo todas esas características con las que usted dijo, sí, con este hombre me voy a todas. Sin duda, yo encontré un magnífico esposo que lo criaron bien, que sus papás supieron educarlo para que no fuera un machista, porque no sé qué hubiera pasado conmigo sí. Si yo me hubiera encontrado un hombre que pretendiera someterme, humillarme en público, como había a muchas de mis compañeras, que los maridos, para hacerse sentir claro. importantes, a veces le gritaban o le decían vení o le administraban su cheque. Sí. Todas esas cosas yo no las viví, sino más bien encontré un apoyo. ¿Él cocina? Él cocina. A mí no me gusta cocinar. ¿No le gusta cocinar? No. Yo sí puedo hacer, pero puedo hacer lo que hice en mi niñez, ¿no? Puedo cocinar en fogón. Ajá. Pero si tengo que hacerlo, lo hago, ¿no? Pero no es algo que yo voy a decir, me encanta cocinar, ajá. no. Pero él sí. Él sí. Ah, él ya. sí cocina. ¿Cuál es el platillo que más le gusta de él? Camarones al ajillo, por ejemplo. Mire. Sí. Sí, La que- torta española la hace deliciosa. Mire. Nuestros amigos les encanta, hace también guacamole, que es lo que en reuniones de nuestros mejores amigos siempre dicen, Fausto hace tal cosa. Fausto Cáceres se llama mi esposo. Y a él le encanta. Mire, qué bien. Él se dedica a nosotros, eso es importante. Sí, qué interesante. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Tenemos una hija. Una nada Una más. hija. Dios no me quiso dar más. Ok. Así que no planifiqué para tener menos. Sí. No, tengo una hija que yo digo que la hemos creado bien. ¿Y ella tiene ese mismo pensamiento? O sea, ya se va a profesionalizar o ya está casada ella. No, tiene 20 años. Ajá. Está estudiando biología en la Universidad Nacional. Ajá. Y sabe tomar decisiones, sabe decir sí, no, porque creen que las mujeres cuando decimos que sí, cuando decimos que no, creen Ajá. que queremos decir que sí. Ajá. Y eso no es cierto. La palabra tiene un mensaje clave y es sí o no. Es que la culpa la tuvo Arjona, creo que dijo, dime que no y lánzame un sí camuflajeado. Verdad que eso Así es que eso es un problema, sí, ¿no? Arjona se equivocó ahí. Sí. Canta muy bien, pero las mujeres cuando decimos que Sí. sí es sí, cuando decimos que no es no, y eso significa empoderamiento y Claro. autonomía de las mujeres. Sí. O sea, a veces se equivocan. Sí. Y eso se vuelve un problema después. Ahora, ¿cómo es que en esa etapa de vida vemos la evolución de Migdonia hacia lo que se dedica hoy? Usted es la directora del Observatorio de la Violencia y cada vez que hablamos de Migdonia Migdonia no tiene pelos en la lengua, siempre dice las estadísticas como son, se va de frente y cuenta lo que estamos viviendo en el país, pero para llegar a eso, ¿qué tuvo que pasar? Fíjese que yo soy una persona sensible, soy honesta, franca, y eso, digo lo que pienso.
y no tengo que escribir ni hacer un boceto de lo que tengo que decir. Eso es porque lo hago basado en ciencia, ¿no? Basado en el conocimiento que tengo sobre el tema de seguridad y sobre mis valores y sobre la ética de los funcionarios. Entonces, sobre esa perspectiva hablo en nombre de la universidad, porque no es mi Antonia Yestas cualquiera, ¿no? Claro. Es que tiene un logo institucional, Sí. tengo una cara de la institución. Sí. Y eso lo aprendí con los valores que me enseñaron mis padres, a decir las cosas por su nombre, independientemente si les duele o no. Sí. Y eso ha sido importante porque yo inicié trabajando como maestra rural. Sí. Di clases a niños de una escuela de 6 grados. Y luego empecé a trabajar de maestra, de subdirectora y de directora de escuela pública, y trabajando también en educación a distancia por 10 años de clases. Ajá. Después empecé a trabajar desarrollo rural. Sí. Dirigí un componente de un proyecto de desarrollo rural sobre la formación a productores y productoras para 18 municipios. Ahí fui a recordar de dónde venía yo. Sí. Y a ayudarle a la gente toda la parte social del desarrollo. A mejorar sus casas, los fogones mejorados, el blanqueado de paredes para evitar las chinches. Sí. Y yo dirigía, porque habían ingenieras agrónomas y habían trabajadores sociales y demás que desarrollaban todo ese trabajo de enseñarles huertos familiares, producción y demás a la gente. Pero después de haber concluido la maestría en género y educación que estudié en la Universidad Pedagógica, empecé a trabajar en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un proyecto que se llamó Proyecto de Armas Pequeñas, Seguridad y Justicia, que estaban desarrollando una apuesta para trabajar prevención de violencia en la escuela y la familia. Y yo casualmente me había postulado para estudiar un diplomado en prevención de violencia, violencia y convivencia social se llamó. Y desde ahí pedían que tuviera experiencia en primaria, en media y en superior para dirigir ese proyecto, y yo había trabajado en todos los 3 ámbitos. Así que inicié trabajando prevención de violencia, que es la parte más bonita, ¿no? Aun cuando el observatorio es también prevención, porque son información oportuna, veraz, para tomar decisiones. Claro. Y tomar decisiones es prevención. Sí, claro. Muy bien. Ahora, cuando yo la entrevistaba, siempre era, bueno, vamos a ir al Observatorio de la Violencia a conocer cuáles son las estadísticas. Pero no solo se reduce en un número de muertos en Honduras, se resume también en analizar por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, qué se ha dejado de hacer por parte de las autoridades, qué hemos dejado de hacer por parte de la sociedad, y como usted me menciona, qué podemos hacer para mejorar todo esto. Yo quiero que hagamos un análisis en relación a lo que venimos, cómo ha estado Honduras hace 12 años y cómo arranca Honduras este año, porque venimos arrancando el año, pero también venimos arrancando con una nueva gestión gubernamental. Antes de que subiera doña Xiomara Castro de Zelaya, ¿qué vivió Honduras en ese tiempo? Donde el presidente saliente, bueno, hoy ya extraditado, ¿verdad? Decía que creaba instituciones, creaba fuerzas policiales para darle seguridad. Habló de la tasa de seguridad, nos cobraba un impuesto para darnos seguridad. Hablaba de estrategias, hablaba de esto, de fortalecimiento. Metió a los militares para reforzar estas tareas. Pero yo recuerdo que eventualmente ustedes tuvieron un problema porque quien era ministro de Seguridad, don Arturo Corrales, dijo: lo que diga cualquier otra institución que no sea la policía no son cifras reales. Y hasta que no tengamos nosotros una certificación de parte de la Secretaría de Seguridad, no se va a poder analizar esos temas. Mire, eso fue un problema que lo discutimos mucho y a mucha profundidad, porque lo que se estaba buscando es una estrategia para reducir la tasa de homicidios. Mire, hay 30 indicadores en materia de seguridad o de seguridad ciudadana que da cuenta de lo que pasa en un país, y solo reducirlo a muertes violentas, homicidas,
cuando hay muchos temas más que tienen que ver como la trata de personas, como la violencia sexual, como la muerte violenta de mujeres y femicidios, como la muerte de la niñez y la juventud, que son problemas de alto impacto que afectan a la ciudadanía. Entonces era muy reduccionista el análisis, cuando también el hecho de que el país debe tener o tiene factores estructurales que promueven la violencia, como la corrupción, como el narcotráfico, como el involucramiento de los funcionarios en actividades delictivas, o el tráfico ilícito de armas, la proliferación de armas de fuego en el país, la desintegración familiar, la pobreza, la exclusión, y que al final lo que hacen son individuos, como estamos viendo en estas casas, marginados, sin esperanzas. Y ahí es donde la gente cree que el Observatorio de la Violencia solo da un número. Entonces sería así. Doña Migdonia, ¿puede decirme cuál es el número de homicidios que van hasta la fecha? 850. Esa es la respuesta. Sí. Y nada más. Sí. Pero también hacemos un análisis de cuál es el problema, cuál es el contexto, cuál es el tiempo en que ocurre, quiénes son los responsables y cuáles son las recomendaciones que debemos dar para mejorar este tema. Porque el punto de esto, veníamos de ser el país más violento del mundo. Sí. Pero seguimos siendo un país violento. Y ya quizás no del mundo, pero de Latinoamérica ocupamos el tercer lugar de país más violento. Pero paréntesis, o sea que en la gestión Hernández sí se redujo. Sí se redujo. Hay mucho de esos datos. El punto es que ahora hay que analizar si hay un presidente que está extraditable. Entonces la pregunta es, ¿solo fue con lo que decíamos nosotros? Se redujo con la tasa de seguridad, ya lo decía Celín, creando fuerzas élites dentro de seguridad y defensa, Policía Militar del Orden Público, los COBRAS y muchos más. Fuerza Nacional Antiextorsión, la FUSINA, de todas esas instituciones que trataron de reducir el delito. Pero el punto de esto es, ¿qué es lo que reducimos? Los homicidios y el resto de problemas sociales, económicos, culturales que tenemos en el país no se redujeron. Uh-huh. Siempre seguimos siendo el país pobre. O sea, ellos violento. Se limitaron a verlo como vamos a reducir las muertes. Porque nos impacta en el mundo. Ajá. Pero eso, no el resto de la situación. No el resto. Y además, ¿cuánto de eso pudo ser negociación de no sigan quitándole la vida a la gente para que podamos bajar esa tasa? Ah, bueno, y los dejamos que operen. Eso va a ser investigaciones posteriores porque ahorita pues es muy prematuro. Está muy fresco todavía. Está muy fresco y eso no lo hemos hecho análisis. Sí. Pero es una pregunta que a todos nos hacemos. Claro. Y lo otro es el hecho de que todas estas fuerzas élites, lo que se analizó fue, desde la seguridad ciudadana, si lo analizamos, solo fue control y disuasión del delito. Es decir, hay un evento y vamos y acordonamos la zona, vamos y patrullamos, investigamos y capturamos, o capturamos y después investigamos, y todos esos, mandar ese montón de militares a las calles para que la gente crea que estando con tantos militares hay más seguridad. En un país donde hay tantos militares y policías en las calles, lo que te dice es que es inseguro. Claro. O por lo menos así lo veo yo. Claro. Entonces, todas esas estrategias solo fueron para contener o disuadir el delito. ¿Maquillar? Sí, lo podemos llamar así. O sea, para que la fachada internacional fuera distinta. Exacto, para reducir lo que más impactaba es que es el homicidio, okay, que es el que se mide en el mundo como las tasas más altas. Lo que pasa es que el mundo está cambiando y está viendo otros temas. Honduras es uno de los países femicidas en Latinoamérica y en el mundo. Y eso lo dice el Observatorio de Género de la CEPAL. Sí. Es decir, no solo Migdonia y esta que produce datos, y que nuestro equipo excelente que tenemos en el observatorio, que dan la vida por lo que hacemos, lo evidencia. Entonces... Bueno, y en esa gestión de la que salimos de 12 años de administración nacionalista y 8 años de Juan Orlando Hernández al frente de la estrategia de seguridad, se dio muchas muertes, y muertes de alto impacto emblemáticas como Berta Cáceres, como la muchacha Landa Verde, Keila Martínez. Sí, exactamente, Keila Martínez, la que era de la TIC, ¿no? La de la TIC, sí. También Keila es la estudiante universitaria de enfermería. Sí, y muchas muertes de mujeres
que lamentablemente no se hizo nada para investigar a ciencia cierta qué es lo que había ocurrido. Y bueno, esos fueron lamentablemente los resultados nefastos. Bueno, y si quieres sumarle, los cachiros dijeron en Nueva York que eran 73 los homicidios que habían ordenado ellos. Claro. Y la pregunta es cuáles son. Sí. ¿Se los investigó nuestra autoridad? Sí. Pero lo decía desde la perspectiva de las mujeres como tal, lo que estaba claro. mencionando, porque Berta Cáceres, bueno, emblemática, que no debió morir, que era un ejemplo del país, sí. Y que por defensa de la tierra, imagínese usted, por defensa del agua, muchos líderes ambientalistas, líderes de derechos humanos han perdido la vida. Sí. Y el punto es, cuando no se investiga, en un país que no se investiga, que hay alta impunidad, la violencia crece. Sí. Y eso es lo que fue haciendo. Y esos delitos de alto impacto, por ejemplo, en este proceso electoral, murió Félix Vázquez La Paz, un defensor de derechos humanos y un defensor de la tierra. Sí. Era candidato del Partido Libre. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo van los resultados de esa investigación? Ajá. Y ahí es donde está el clamor de la ciudadanía. Por eso es que el observatorio evidencia los temas para que se haga algo. Y haga algo es la respuesta del Estado, es lo que estamos esperando. Sí. Que el Estado diga, en este caso las diligencias investigativas están apuntando aquí. Y estamos judicializando tantos casos porque el punto de eso es que la impunidad es tan alta en el país que es grave el vivir en Honduras. Pero hay una mora judicial enorme, ¿verdad? Y esa lentitud con la que no operan o con la que operan estos entes investigadores, como el Ministerio Público, bueno, le quitaron la facultad de investigar, acuérdese usted, sí. ¿Verdad? En todo sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo teníamos el control del Estado a manos de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional? Y eso se vuelve un problema porque la pregunta es, ¿para qué queremos una democracia que todos quieren quedarse en el poder? Sí. Y que todos quieren sumar el poder para sí y independientemente de los poderes del Estado, o sea, dependiendo que los poderes del Estado dependan del presidente a través de esa figura. Y eso se vuelve un problema porque entonces, ¿por qué no legislamos para que sean 8 años los que queden? Claro. Que tengan una democracia. Sí. Y entonces esos son los pactos que se deben establecer, porque de lo contrario vamos a tener elecciones ilegales. Sí. Bueno, de Estado. Sí, claro. Pero bueno, a lo que iba yo, esa concentración y ese manipuleo de las instituciones, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, el engavetar los casos, el no investigar, el tergiversar una hipótesis o un motivo, o sea, porque yo recuerdo lo que decían de Berta Cáceres, que incluso dijeron que era crimen pasional. O sea, ¿qué tanto afectó eso? Y lo digo en ese momento porque ya hicimos una aclaración. O sea, estamos haciendo un análisis en retrospectiva, pero ya vamos a ver lo que está ocurriendo ahora. Exacto. Mire, siempre a las mujeres se les va a decir que les quitan la vida. Ahora es porque andan vendiendo droga. Y la evidencia no es cierta. Con Berta era un problema pasional cuando el mexicano lo que andaba dando es una capacitación a los líderes indígenas. Sí. Quedó vivo, gracias a Dios, y pudo contar los hechos. Sí. Y era un montaje para desprestigiar la imagen de una mujer que solo había hecho bien al país. Sí. Berta Cáceres es un ejemplo para todas nosotras, para poder vernos en el espejo de ella. Y así de muchas más. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han ofrendado su vida o han muerto trabajando en la causa de las mujeres. Claro. Muy bien. Entonces, cierra el año y ¿qué tanto le impacta a usted o no le impactó o ya lo presentía por tal vez la información a la que usted tiene acceso y que tal vez no es muy común que el pueblo la tenga? Lo que estamos viendo con el expresidente Hernández. O sea, no cumplió ni 2 meses de estar fuera de la presidencia cuando ya vino la extradición y fue ratificada esta semana por parte de la Corte Suprema de Justicia.
y el hombre pues prácticamente tendrá que ir a los Estados Unidos a defenderse de lo que lo están acusando, ¿verdad? De ser, en pocas palabras, pues el capo de capos de Honduras, ¿verdad? Porque él tenía toda una estructura, como lo pintan, era el capo más grande de Honduras, con una estructura gubernamental para delinquir y traficar con droga. Mire, y el impacto no solo es personal, es de país. O sea, ¿qué imagen vamos a tener cuando salgamos o cuando estamos aquí, cuando hacemos análisis de que el ex gobernante o que en el momento determinado gobernante además estaba involucrado con actividades de narcotráfico? Y eso es grave para el país. La imagen que le deja es el nombre que tenemos, Honduras, y lo vemos es de hondo. Y no les importa a nuestros gobernantes, con tal de tener fama, poder y fortuna, poder hacer lo que sea para mantenerla. Y eso se vuelve un problema porque quizás los 4 años hubiera salido limpio. Pero vea, querer quedarse en el poder a toda costa le implica. Y en su análisis, en la carta que él escribió, él ya hizo el análisis de cuántas cadenas perpetuas le iban a dar, ¿no? Él ya sabe. Ese análisis dice 3 cadenas perpetuas, ya hizo el análisis. Y obviamente la justicia norteamericana se basa en evidencia y también analiza hasta por qué lo hizo. Siendo abogado, miren, no es que nació de pies descalzos pude haber nacido yo, pero él tenía una familia prominente. En Lempira la familia eran los Hernández, ¿no? Y hay muchos de ellos que son honestos, que son probos y que son respetables. Es decir, que no fue un tema familiar, ¿no? Fue un tema personal de querer tomar el poder como sea y una ambición. Con todos los medios. Una ambición. Eso, obviamente. Y que esté su hermano. Vea usted, yo lamento a su madre, ¿no? O sea, el sufrimiento de su familia, pero cuando lo haces con conocimiento de causa, tiene responsabilidad porque... Con premeditación y alevosía. Sí, porque uno debe aconsejar, uno sabe en qué anda su familia. Sí. Y aconseja, no te metas en eso, no hagas eso, mira, te vas a tener problemas, eso no es legal. Entonces, y esos no los tuvieron. O van a seguir diciendo... como decimos en Santa Cruz, a pie juntos, que son honestos y honrados, y que solo hicieron el bien en Honduras, lo van a probar en Estados Unidos. Y esa es una ventaja que es la postura de la esposa, ¿verdad? Que sigue diciendo que esto es obra de una situación de venganza por parte de los grupos delictivos y del narcotráfico que mintieron para vengarse de él. La pregunta de eso, Celín, es, si están en actividades ilícitas, ¿quiénes van a declarar en su contra? Los honestos. Nunca vieron nada. Entonces son los que se vincularon. Los que estaban ahí. Sí. Entonces esa es la diferencia de la justicia norteamericana. Y aquí no podemos decirle que son los criminales confesos, son los que van a declarar en su contra. Claro. Pero bueno, eso lo tendrán que probar en Estados Unidos y obviamente es una pena para el país. Porque nosotros que queremos hacer el bien, que queremos ser... evidenciar científicamente lo que está pasando y poder ver este tema del involucramiento de funcionarios públicos ya es lamentable. Y mire lo que usted mencionó, porque también no nos detenemos a reparar en eso. La mamá, doña Elvira, o sea, vio cómo murió su hija y las teorías que están detrás de la muerte de doña Hilda Hernández. Claro. O sea, la forma en que murió, la extradición y encarcelamiento de su hijo menor, Tony, y ahora la extradición y juicio con muy probable determinación de que lo dejen preso de su hijo Juan Orlando. ¿Qué tanto le impacta a una madre esas cosas, pues? Sí, mire, yo que soy madre y que uno siempre vela por el bienestar de sus hijos e hijas, y cuando les pasa algo, cuando están en grave riesgo, uno lo siente. Y una madre, independientemente si su hijo es un asesino, un violador, un narcotraficante, un corrupto, un lavador de activos, estoy diciendo los delitos más graves, ¿no? Siempre es su madre. Claro. Siempre es su madre porque lo crió desde niño y estuvo ahí con él. Entonces, ese amor de madre no ciega, no debería ser ciego, pero debería ser muy realista y el dolor lo va a sentir siempre.
porque así como su familia que va a lamentar, así como lamentamos las muertes de nuestros familiares, así también lamentamos y lamentan las madres. Bueno, ¿cuántas mujeres, madres lloraron y siguen llorando la muerte de un hijo por COVID, ¿verdad? Porque no hubo un centro asistencial adecuado para poderlo atenderlo, o por esto que lo hablábamos de la muerte. O por una muerte violenta. Sí, una muerte violenta. Y el dolor de una madre nunca se va a acabar cuando una muerte violenta, y lo digo porque mi hermana padeció y padece eso. Y lo peor es que ya se acostumbran a saber o a no saber por qué lo mataron. Sí. Sin tener una causa, claro. Porque sí, era un niño honesto, era responsable, trabajaba y lo mataron. Y es por qué lo mataron. Sí. Pero la siguiente es quién le quitó la vida. Sí. Y eso nunca lo vamos a saber, y nunca lo van a saber las familias, cuando ya van más o menos unos 85,000 homicidios desde el 2005 a la fecha. Imagínense si pusieran a trabajar la TIC y la DPI para determinar por lo menos el 50% de esos homicidios, no terminan. No lo van a poder. Por eso es que es importante que la investigación científica criminal se dé en tiempos específicos, las primeras 48 horas, el primer mes, el primer año, para que dé cuenta de resultados específicos, porque de lo contrario siempre va a ser mora judicial e impunidad. Claro. Y ahí es donde se da el problema en el país, que todos estamos en proceso de investigación. Claro. Y esa es la respuesta que le damos. Entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos funcionarios que siempre dicen lo mismo, no? Sí. Y ahí es la gestión por resultados. Claro. La evaluación de las instituciones para que hagan lo que corresponde según la Constitución o sus leyes. Claro. Y bueno, y venimos de todo ese escenario, y como le decía, venimos arrancando un año nuevo y un nuevo gobierno. Pero esta situación que hereda doña Xiomara Castro no es nada fácil. No es una situación que sea, sencillo de solo decir, bueno, vamos a mover un archivo de acá para acá y ya cambiaron las cosas. ¿A qué se enfrenta este gobierno y cómo hemos arrancado este año? Porque sí hemos visto muchas mujeres muertas y muchos homicidios en diferentes partes del país. Mire, si lo analizamos desde la violencia estructural, lo que podemos medir, lo que podemos ver, muchas muertes violentas homicidas, en promedio son 10 diarias. En los primeros 2 meses fue un aumento de 3.2% en el número de homicidios. En promedio es una mujer, pero de ese 10 que mueren violentamente, 5 son niñas, niños y jóvenes, menores de 30 años. El ser joven en Honduras es un factor de riesgo para ser víctima. Sí. Pero también el hecho de que la no investigación, que ya hablábamos, la impunidad, pero si lo analizamos en la parte estructural, el saqueo a las instituciones del Estado que se están, las instituciones que no funcionan o que han estado en estado de emergencia, el hecho de que los funcionarios no hacen lo que corresponden de acuerdo al dinero que les pagan mensualmente, les llega el sueldo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los resultados mensuales que tienen en función de que el Estado de Honduras está pagándoles mensualmente producto de los impuestos del pueblo? Y todas esas estructuras que crearon al final, como yo digo, muchos de ellos fueron show para decir que estamos haciendo, al final no están haciendo nada. Y se ve que, como ya decía, hereda un gobierno que tiene todos los problemas económicos y sociales, pero también mucha violencia. En promedio 10 homicidios diarios, que eso hace que el 2021 van a ser, y es uno de los un país de Centroamérica el más violento, y en Latinoamérica el tercer lugar más violento. Y aquí, para citarles un ejemplo, cuando yo me invitó la doctora Yulisa Villanueva a su oficina con oficio y todo, lo que le llevamos eran 872, si no recuerdo el número bien, más o menos, casos de muertes violentas por causa externa que no tenían incorporadas las fuerzas oficiales. Les dijimos, miren, estos son los casos que no ha incorporado, que no tienen en los registros oficiales la Policía Nacional. Les solicitamos que los investiguen y que los incorporen a las estadísticas.
La Policía Nacional dijo que era 37 la tasa de homicidios que estaba cerrando el año. Ya creo que le están aumentando a 38.9. Pero les va a quedar en promedio una tasa de 43.0 por cada 100.000 habitantes, la tasa del 2021. Idea. La del 2021, ¿40 y cuántos? 43 por cada 100.000 habitantes. Sí. ¿Por qué? Porque desde el 2009 se lo advertimos a las instituciones que estaba aumentando la tasa de homicidios, que la violencia y la criminalidad había llegado, las estrategias de seguridad habían llegado a un punto de quiebre, que si no se mejoraban las estrategias de control y disuasión del delito y se pasaban a prevención, a rehabilitación y a reinserción social, íbamos a aumentar la violencia. Y eso es lo que ha estado pasando. Sí. Vamos a cerrar más alto que el 2005, que fue de 37 por cada 100.000 habitantes. Sí. Y eso se vuelve un problema porque si se cierra el 2021 con 43 por cada 100.000 habitantes, no quiere decir que solo por el cambio de gobierno los narcotraficantes, el crimen organizado, que es donde más muertes violentas produce, van a decir, no, porque ya entró una mujer, ya no vamos a matar. No, sí. ¿Por qué? Porque por lo que les quitan la vida son por las actividades criminales a que se dedican. Claro. En el país hay un control del territorio, y no por el Estado, sino por las maras y las pandillas, por los narcotraficantes, para desarrollar toda su estrategia de criminalidad o de delito. Para seguir operando. Para seguir operando. Claro. ¿Y operan qué? Tráfico de armas, drogas, microtráfico de drogas, extorsiones, que son básicamente causas por las que matan a las personas. Hay barrios y colonias que tienen fronteras invisibles, y no estas de comunidades o barrios seguros, ¿no? Sí. Sino que saben que esa línea invisible, por ahí no pueden pasar los de la 13 y no se pueden pasar los de la 18. Y mucho menos entrar la policía. Y mucho menos entrar la policía y mucho menos salir a horas específicas, sí, la población de ese barrio. Claro. Ahí es donde está el problema, porque esas son causas estructurales de la violencia que si no se tratan con los temas de prevención, difícilmente vamos a lograr bajar la tasa de homicidio. Ahora, vea, y ahí solo concluyo con esto, sí, Celín. Mire, es fácil atrapar por show a todos los que andan cobrando el impuesto de guerra, sí, o la extorsión, sí, o todos los que andan en microtráfico. ¿Y sí, quién les dio esa droga? Sí. ¿Quién les dio ese teléfono para que se lo puedan entregar? Si no llegan a los autores materiales y a los intelectuales, difícilmente vamos a lograr cambiar la situación. Claro. Y lo que quería decirles es una cosa, o sea, bien, tenemos un nuevo gobierno y tenemos un nuevo ministro de seguridad. El pueblo hondureño aplaude que sin disparar una tan sola bala capturó en el último mes al Tigre Bonilla, a don Juan Orlando Hernández y al de que estaba jugando fútbol en la zona sur del país. Y lo dicen con orgullo y la gente le aplaude. Pero yo digo, sin ánimo de ser crítico, no, y crítico. Óigame, está bien, pero la seguridad no solo es capturar a los que los gringos nos están pidiendo. La seguridad es justamente eso, es permitirle al pueblo hondureño sentirse seguro en su patria y poder salir. Es investigar, es capturar. Es justamente esto, darle seguridad a la gente que está, por ejemplo, utilizando el transporte público. Es que las mujeres no se sientan amedrentadas y que puedan salir a la calle y sin que las maten. O sea, está muy bien que se capture a los que los gringos nos están pidiendo, pero cuando el ministro de Seguridad debe también atender los otros temas, o los viceministros están atendiendo estos temas. ¿Qué sabe usted de eso? Sin duda deben trabajar una estrategia que no la han presentado, o por lo menos no la han presentado a la población, en materia de prevención, control, disuasión, rehabilitación, porque no solo de los privados de libertad, sino que también los que ya han probado la droga, claro, los que ya han sido víctimas de violencia sexual o violencia doméstica, de tener los estamentos para poder atender a estos problemas. Y obviamente lo de mayor impacto que le viene bien al ministro es la captura de los que dicen los Estados Unidos. Claro. Pero el Estado de Honduras no ha podido investigar esos casos. Sí. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque la estrategia de seguridad más tiene que enfocarla, como dijo la presidenta, a la policía comunitaria,
organización de la sociedad, que es lo que no se ha trabajado todavía. Porque si solo vamos a investigue y capture y mándelo a las cárceles, porque en Honduras, en el gobierno anterior, se crearon más cárceles que escuelas. Vea usted el drama que tienen todos los centros educativos que están destruidos, ¿no? Claro. Y que son muchas veces los padres de familia los que le construyen la escuela. Claro. Pero aquí se construyeron cárceles de máxima seguridad. Sí. Y entonces, porque esa era la estrategia, controlar todo. Es decir, el poder soy yo, el poder para sí. Y no estas estrategias que tienen que ver con mejorar la calidad de educación, el acceso a salud y enseñarles y fortalecer las capacidades de las personas para que digan no a la violencia. Porque ¿qué es seguridad? ¿Qué es estar seguros? Sí. Es libre de miedo. Como decía usted, poder salir, poder tomar los espacios públicos para que nuestros hijos e hijas puedan ir a jugar. Sí. Pero aquí construyeron canchas deportivas y demás, pero ¿quiénes la usaban? Las maras, porque son los únicos que las pueden utilizar, porque son los únicos que dominan los territorios. O estrategias que era entrar a un barrio, estar 2 semanas, se iban los grupos criminales de esas semanas para que no los capturaran y al siguiente mes ya las autoridades de seguridad y defensa se iban de ese barrio y regresaban los grupos criminales a vivir de nuevo a ese barrio, y lo que hacían es ampliar los territorios controlados por la criminalidad organizada. Es decir, no les funciona una estrategia, porque las estrategias tienen que ser sostenidas en el tiempo y no solo de andar patrullando. Y porque cuesta. Y porque tiene, pero si establecer acciones que tengan que ver con mejorar las capacidades de la familia, del padre y madre de familia, para que no sea violento, de los niños para que también aprendan la convivencia pacífica y no la no violencia. Si les enseñas mediación y conciliación de conflictos comunitarios, y entre ellos empiezan a resolver esos conflictos que no tienen que ir a la justicia o que deben ir a la justicia alternativa, entonces dejar de saturar al sistema de justicia. También. Pero es lo que no pasa, porque la estrategia del gobierno anterior era que los hondureños nos matamos por cualquier cosa. Entonces todos eran los problemas de convivencia, y eso no fue cierto. Los hondureños somos personas pacíficas, que en promedio el 27% son problemas de convivencia: violencia doméstica, violencia intrafamiliar, riñas interpersonales, problemas de herencia, que no es narco, que no es maras y pandillas. El resto de las muertes violentas tienen que ver con la criminalidad organizada, bandas delincuenciales, maras y pandillas, y los narcotraficantes, que para seguir operando matan y mandan mensajes a las familias, al Estado de Honduras, para decirles que van a seguir operando. Ahí es donde está el problema. Mire que es agradable platicar con alguien que tenga conocimiento tan claro como el suyo, pero lamentablemente la televisión solo es un tiempo corto y estamos llegando ya al final. ¿Qué le dice a las muchachitas que hoy la vieron? ¿Qué le dice a la población en general en relación a si se puede o no se puede cumplir los sueños y si se puede salir adelante, número 1? ¿Y qué podemos esperar en cuanto a cambios significativos para lograr la paz en nuestro país, número 2? A las niñas y los niños, y sobre todo a las niñas, que son las que la tienen más difíciles, porque cuando salen embarazadas es más complicado seguir estudiando, es que persistan en sus sueños. Soñar no cuesta nada, tener esperanzas es importante para salir adelante. Las tuve yo, y una mujer de campo que no conocía a nadie en Tegucigalpa y se vino a estudiar. Y además que aprendan a elegir, que sepan quién puede ser su novio, su novia, su esposo, para que después no tengan historias de trauma, de violencia y de muerte. Porque después lo quedan lamentando y es frustración tras frustración. Pero a los padres y madres de familia, que enseñen la no violencia. La violencia es un comportamiento que se aprende en casa. Cuando un padre le tira los platos a la madre, cuando un padre le dice a la mujer no servís y solo servís para cocinar, y no fomenta la participación, la discusión, la conversación en la casa, está condenando al fracaso a sus hijos e hijas. Por eso es que es importante, y al Estado debe trabajar el tema de prevención. Prevención en la escuela, en la sociedad, y luego también, después de que se previene, se investiga y se judicializa.
porque de lo contrario siempre vamos a tener altas tasas de homicidios y de femicidios. Somos el país más femicida en el mundo. Y también vamos a tener el alto grado de impunidad. Y sobre todo no maquillen los datos. O sea, la gente cree que nosotros no vamos a poder encontrar esos 1000 casos que le estamos presentando. Sí los encontramos, porque lo que la gente ve en nosotros es un ejemplo. Y lo que ve en Migdonia Ayestas es una imagen de honestidad, de honradez, de franqueza. Y ahí es donde nos vienen esos datos. Por eso es que nos mandan ese montón de datos. Claro. Son datos que después dicen, ¿y de dónde los sacaron? Sí. Y lo sacamos de la honestidad, Claro. de que la gente necesita tener gente con quien confiar. Y ahí es donde necesitamos que nuestra presidenta haga lo que corresponda para mejorar el sistema de seguridad y justicia, para empoderar a las mujeres y volverlas autónomas, porque la imagen que ella tiene en este momento es alta. Y entonces lo que esperamos es que no nos defraude. Y digo a Migdonia Ayestas, así como puedo decir a muchos nombres que están esperando que ella sea el ejemplo de todas las mujeres hondureñas, que se puede llegar desde ama de casa hasta ser presidenta. Claro que sí. Gracias, Migdonia. De verdad, muchas gracias por su tiempo y gracias por contarnos desde la perspectiva suya qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que podemos seguir esperando en este país tan hermoso, que solo es que le pongamos orden y yo siento que vamos a ver el progreso que todos tanto anhelamos. Gracias, Migdonia. Muchas gracias, y de verdad que es un país que amamos y que merece mejor suerte, Claro que y que sí. merece mejores dirigentes que los que hemos tenido. Claro que Así que tenemos la esperanza este año. Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, ya sabe. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo viernes. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López.